cordial saludo para todos nuestros hermanos en la fe de la Iglesia del Centro Misionero Chalón, en Copacabana, en la sede en Machado, y nuestros hermanos de la Iglesia Lluvia de Bendiciones en la ciudad de Medellín y de Bello. Continuamos con esta serie de devocionales que hemos denominado Fortalecidos, 50 días de devocionales. Hoy es el día número 11 y el título de este devocional es La oración en el Espíritu. En la carta del apóstol Judas, en el capítulo 1, versículo 20, dice de la siguiente manera: manténganse orando en el Espíritu. Manténganse orando en el Espíritu. Es una reflexión deliciosa considerar que Dios observa a sus hijos y no se sienta como un espectador indiferente ante sus conflictos y dificultades. El Señor conoce nuestras debilidades y nuestras flaquezas en medio de la oración, y sin embargo no está enojado con nosotros. Por el contrario, Él es compasivo, Él es amoroso, y en lugar de cerrar la puerta a su misericordia, inventa nuevas formas para llevar al débil a su presencia. Él enseña al ignorante cómo debe orar y fortalece al débil con su propia fortaleza. Su ayuda no se encuentra en un libro o en la repetición de ciertas palabras o en algún lugar consagrado, sino en la ayuda condescendiente de tu Espíritu Santo. Comprendo que el Espíritu Santo está actualmente dispuesto a ayudarme a orar y que me dirá cómo hacerlo, y que cuando llego a un punto en que me faltan las palabras para expresar mis deseos, Él se hará presente en mi necesidad e intercederá por mí con gemidos indecibles, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. En la agonía en el Getsemaní, Jesús fue fortalecido por un ángel cuando oró y clamó en el Espíritu. Usted será fortalecido también por Dios mismo. Tome esta verdad como si fuera un tesoro de oro y valórelo como tal. Ella no tiene precio. Recuerda, usted será fortalecido por Dios mismo en medio de la oración. Dios, con su Espíritu Santo, se complace en ayudarnos cuando estamos de rodillas, orando y suplicando a Él. Aunque no pueda articular ni siquiera 2 palabras al hablar con la gente, Él le ayudará a hablar con Dios, el Espíritu Santo. Y si frente al trono de la gracia le faltan palabras, no fracasará en su intento de obtener la bendición de Dios y su corazón saldrá vencedor. Dios no necesita de las palabras para entendernos. Él no escucha nuestras peticiones según nuestra expresión exterior, sino de acuerdo a nuestro clamor del interior, nuestro clamor del corazón. El Señor toma nota del anhelo, del deseo, del suspiro y del clamor con el cual nos acercamos a Él por medio de la oración. Recuerda que lo exterior de la oración es como una concha y la oración interna es como esa preciosa perla, que es la verdadera esencia. Ciertamente la oración que nace de la amargura y la angustia de un espíritu desolado, un clamor disonante para los oídos humanos, es música para el oído de Dios. Tome nota de la importancia que en la oración tiene la disposición y la actitud del corazón, y cobre ánimo. Recuerde que Él ve nuestro corazón. Él no ve simplemente lo externo, la apariencia, las palabras que a veces decimos, a veces un poco elaboradas. Él ve la sinceridad de nuestro corazón, y por eso el llamado a orar en el Espíritu, a orar con esa sinceridad, como si estuviéramos desnudos frente al Señor. Él lo conoce todo, no hay nada que ocultar. Pero qué bueno que oremos con la ayuda de su Santo Espíritu. Así como Jesús fue fortalecido, así Él también nos ayudará y nos fortalecerá en medio de la oración.
No dejemos de orar, no dejemos de buscarle en intimidad, porque esto es vital para la vida diaria, para la vida del creyente. Oremos al Espíritu Santo, pidiéndole que nos ayude cada día en la oración. Espíritu Santo, te pedimos en este día que nos ayudes a orar. Enséñanos a orar. Fortalécenos también en medio de la oración. A veces no sabemos qué decir, cómo decirlo, pero tú que lo conoces todo y conoces el interior nuestro, tú eres quien intercede por nosotros ante el Padre. Nuestra vida es tuya, Señor. Y que tu Espíritu Santo pueda presentar nuestra vida delante del Padre, tal y como somos en esencia, no con una apariencia o con una máscara religiosa, sino con la sinceridad de aquel que busca en humildad, que busca en oración y que reconoce la necesidad de la ayuda del Padre Celestial. Gracias por la oración. Gracias porque nos dejaste la oración como esa herramienta, como esa forma de conectarnos contigo. Ayúdanos a que siempre tengamos una oración en el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Qué bueno estos tiempos de devocional, cómo poder seguir orando en el Espíritu. Continuemos conectados con esta serie. Son 50 días de devocional de esta serie Fortalecido. Le invito a que continúe siendo edificado por la palabra del Señor a través de estos devocionales. Un feliz y bendecido día para todos.